solo estar. Yo tus pasos siempre veo que conmigo van, y en tus brazos yo estoy. Nuevas fuerzas tú me das, porque solo tu amor. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 9, verso 8 que leímos al iniciar. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. De nuevo, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Dios ha prometido guardar a su casa, Dios ha prometido cuidarla, y aún el devorador o el mal no venga sobre su pueblo. Pero cuando nosotros escuchamos o vemos esta declaración, pensamos que Dios lo hará en todo momento. Sin embargo, lo que está hablando aquí es en un contexto donde el pueblo había sido ya llevado al exilio por 70 años a Babilonia, y ahora Dios promete cuidar a su pueblo, y el centro de la vida de ese pueblo, el centro religioso, el centro político, el centro espiritual, era el templo. Entonces Dios está prometiendo traer nuevamente su presencia a ese templo. Por eso hoy estaremos hablando cómo Dios está restaurando o promete la restauración a su pueblo después de ese exilio, después de el juicio que Dios ha traído por la desobediencia de ese pueblo. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón. Padre, te damos gracias, y en esta hora queremos estar dispuestos para escuchar tu palabra. Al abrirla, Señor, que nos hables, y que también estemos conscientes que es palabra tuya, estemos obedientes a esa palabra y podamos discernir en nuestro corazón qué es lo que pides de nosotros. Podamos ser sensibles para humillarnos, pero también para reconocer, Dios, cuánto has obrado en nosotros, qué maravillosa es tu obra, y que hoy solamente podemos responder en gratitud y en obediencia. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nosotros estamos en Zacarías, meditando en Zacarías, y Zacarías está hablando acerca de esa obra maravillosa que Dios va a hacer en un pueblo al cual Él ha desechado, un pueblo que ha estado en opresión por 70 años, no solamente bajo Babilonia, sino también bajo Persia. Y Dios le estaba diciendo que ahora este pueblo debe tener un corazón sensible. Vimos la semana anterior que debían de vivir con justicia y verdad, con misericordia, con piedad, no oprimir a los desvalidos ni al pobre, que no tengan resentimientos o malos pensamientos contra su prójimo. ¿Por qué? Porque sus padres hicieron todas estas cosas y Dios los reprendió. Y está diciendo ahora ustedes no vayan a tener esto. Aunque yo les hablé a través de los profetas por mi Espíritu Santo, ellos no obedecieron. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Les está hablando nuevamente lo mismo. Entonces, en este contexto, Dios va a hablar de una restauración inmediata a través de los que han regresado del exilio: Zorobabel como gobernador, y también Josué, hijo de Josadac, como sacerdote. Juntamente con los profetas, el pueblo va a reconstruir, pero también nos va a hablar en este mismo libro de una restauración futura, una restauración inmediata, presente, y una restauración futura. Y nosotros nos vamos a enfocar un poco más en esa restauración futura que Dios está prometiendo. Lo primero que veremos es que ¿qué es la restauración? Restaurar es arreglar algo que está descompuesto, que ya no sirve o que pasó de moda, ¿no? Y que ya no tiene el mismo funcionamiento. En este caso, menciono esto porque cuando aquí en la Biblia habla de restaurar, está diciendo que la relación de Dios con ese pueblo se había distanciado, que ese pueblo, que era la niña de los ojos de Dios, que era su especial tesoro, había sido desechado completamente por Dios. Ese pueblo que recibiría bendición de Dios, ahora lo que recibía era maldición de Dios. Que así como
Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería bendición en todas las naciones, este pueblo de Israel, ahora Judá, solamente habían sido no bendición, sino maldición. Habían sido vergüenza para Dios, aunque Dios quería que fuera su gloria. Entonces, la restauración que Dios va a hacer es como un mueble, ¿no? ¿Cuántos han restaurado un mueble? Y le vuelven a dar uso, ¿no? Uno de mis hijos está restaurando un coche muy viejo, que cuando mi esposa lo vio dijo: esa carcacha. Así dijo, esa carcacha, ¿no? Mejor a la basura, dijo. Pero mi hijo dijo: voy a quitarle la pintura, voy a ponerle lo que no esté bien. Y bueno, ya lo pintaron. Y ahora que todos ven la carcacha, ¿qué dicen de la carcacha? Ah, no, ya no es una carcacha, porque lo restauró, pero se llevó tiempo, mucha dedicación, mucho trabajo. Y bueno, creo que mi hijo solo trabaja para restaurar, no tiene para más. Pero ese es un trabajo de restauración. ¿Qué hará Dios con su pueblo? ¿Cómo llegamos nosotros a conocer al Señor? O más bien, ¿cómo estábamos sin conocer al Señor? Destruidos, ¿o no? Y aun cuando a veces conocimos al Señor y nos alejamos de Él, ¿cómo terminó nuestra vida alejada de Él? Destruidos emocionalmente, físicamente, económicamente, en todos los sentidos, fuimos destruidos. Entonces, cuando Dios promete una restauración, ¿qué es? Hacer nuevo todo, aún en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, Dios quiere restaurar a su pueblo. Y vamos al capítulo 8 de Zacarías, donde estamos. Dios va a restaurar después de la ira o después del juicio que ha traído sobre su pueblo. Ese pueblo ya ni siquiera es dueño de la tierra. Ese pueblo ya no disfruta de la bendición de Dios, quiero decir, de lo que Dios había prometido, de las cosechas, de vencer a sus enemigos, de tener paz. Nada de eso tenía. Y dice en el capítulo 8, verso 1 y verso 2, vamos a ver cómo Dios ha amado inmensamente a su pueblo. Aunque trajo juicio, Dios ama a su pueblo. No sé si nos identificamos con eso. Aunque en ocasiones hemos sido reprendidos por Dios o juicio por nuestra desobediencia, Dios nos ama. No, y voy a decir, se va a escuchar raro, no nos ama mientras estamos pecando, no ama el pecado, pero Dios ama que nos volvamos a Él. Como Él nos ha llamado, nos cela. Pero vamos al capítulo 8, verso 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. O sea, ese pueblo que fue infiel, ¿qué hizo Dios? La que era su esposa, porque dijo el Señor que era su esposa, su pueblo, sus hijos, su especial tesoro. Eso era Israel para Dios. Eso somos nosotros, su creación. Pero hemos decidido voluntariamente rechazar el gobierno de Dios, pero Dios nos cela. O sea, dice en la Nueva Traducción Viviente, para que entendamos esto, ¿a qué significa ese celo de Dios? El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente. ¿Cómo amaba Dios a Sión, a Israel? Intensamente y fervientemente. Y dice: me consume la pasión por Jerusalén. O sea, los amo tanto y me duele su desobediencia. Cuando usted ama a alguien y le falla, ¿no le duele? Pero cuando usted ve que alguien hizo algo malo y ni siquiera usted ni lo ama, es alguien desconocido, ¿en qué le afecta? En nada. Le afecta cuando le ama. Entonces Dios amaba intensamente a su pueblo, con pasión, dice, y ese pueblo le falló. Entonces, ¿cómo nos ama Dios? Intensamente, con pasión, en palabras que lo podamos entender. Pero cuando nosotros nos rebelamos, ¿qué estamos diciendo? No quiero el amor de Dios.
Entonces Dios está irado contra ese pueblo, y no solamente para redimirlo, para enjuiciarlos y castigarlos, sino también para redimirlos. Alguien que ama también está dispuesto a perdonar. Si nosotros los humanos somos así, ¿cuánto más Dios? Nos ama grandemente. Esto no es para que vivamos como nosotros queremos, sino para que entendamos cuánto es el amor de Dios y que no tenemos que vivir fallando. Y aquí es donde entra precisamente el nombre de Zacarías. Queda bien el nombre de este profeta, que significa Yah ha recordado, o Jehová ha recordado. Yah es la contracción de Yahweh o Jehová. Dios ha recordado ese amor, ha recordado esa promesa, y hoy quiere restaurar la vida de este pueblo, o quiere restaurar nuestras vidas. Entonces Dios promete hacer una obra maravillosa en ese pueblo porque les ama. En el verso 3, así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. ¿Qué va a hacer Dios? Viviendo en medio de ese pueblo, lo va a restaurar. ¿Qué es que este pueblo se haya envejecido, que haya sido desechado? En Ezequiel no vamos a ir ahí porque ya meditamos en ello hace un poco de tiempo, pero lo voy a mencionar. En Ezequiel capítulo 9, 10 y 11 nos habla cómo el Dios abandonó su santuario y abandonó el pueblo. Entonces ese pueblo pasó a ser como todo el resto de los pueblos. Es un pueblo viejo, digamos, es un pueblo que está en el pecado, no es un pueblo renovado. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Yo lo voy a restaurar trayendo mi presencia, porque Él hace nuevas todas las cosas, porque Él es creador del cielo y de la tierra, y Él hace nuevas todas las cosas. Aún los cielos que han envejecido y la tierra que ha envejecido. ¿Qué dice Apocalipsis? Bueno, de hecho es un pasaje tomado de Isaías, pero ¿qué dice Apocalipsis? He aquí yo hago cielo nuevo y tierra nueva. Si Él es capaz de hacer esto, ¿no hará con nosotros también algo así? Y continúa diciendo el verso 3, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad. Cuando eso sea restaurado, ¿cómo será llamado? Ciudad de verdad, el monte de Jehová de los ejércitos. Y al final, en el verso 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún ha de morar ancianos. Esa tierra que está desierta, voy a traer nuevamente gente, y la gente va a crecer segura hasta que lleguen a ser ancianos. Los jóvenes, los niños van a correr en las calles. Esa restauración está hablando cuando traiga mi presencia. Porque ese pueblo, ¿cómo va a vivir? En verdad. Hablábamos de la restauración de un mueble, de una casa, de algo. Los hermanos que son albañiles aquí llegan a casas y están destruidas luego, y las restauran. ¿Y cómo quedan esas casas? Nuevecitas. Todos quieren esas casas, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo. Algo que estaba destruido, Dios está restaurando, trayendo su presencia. Verso 6 del capítulo 8, donde estamos, Zacarías. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto les parece maravilloso a los ojos del remanente, o sea, a los que quedan de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. O sea, lo que Dios está diciendo es: yo voy a hacer algo que ni ustedes lo creen, pero voy a hacer algo maravilloso. Y voy a decir de esta manera, conociendo a Dios, porque nuestro Dios, como es maravilloso. Él no hace cosas pequeñas, no hace cosas cualquiera, hace cosas solo maravillosas. Y Él creó este cielo y esta tierra que son maravillosos. Te creó a ti, me creó a mí. Hace muchos años, cuando todavía uno podía viajar, por ejemplo, a Cancún y toda la Riviera Maya, y no había tanta construcción, recuerdo que una vez nos fuimos a Tulum. Allá viven mis hermanos, en Playa del Carmen. Nos fuimos a Tulum y había una playa donde no había nada, así, pero nada. Entonces yo me acosté así viendo al mar, y lo único que veía era el mar, y lo que oía era el mar ir y venir. Era todo lo que veía y oía. Pero yo estaba tan contento, no estaba haciendo nada. No había quien vendiera cosas ahí. Estaba sola en la playa. Solamente veía el mar, lo hermoso del mar.
oía cuando las olas iban y venían. Ver la creación de Dios nos asombra. Pero no sé si hemos pensado que nosotros somos esa creación de Dios. Pero ¿cómo hemos dejado la creación de Dios? Después de años fui ahí a Playa del Carmen, a una de las playas que yo pensaba que seguían igual. Y cuando llegué estaba lleno de bocinas, de un restaurante, mucha gente. Y dije, ay, qué feo. Echamos a perder todo. Pero cuando Dios hace las cosas, aún lo más pequeño que vemos es maravilloso. Eso es lo que Dios está creando. Y eso es lo que Dios quiere crear en nosotros. Dice, para ustedes les parece maravilloso que algo destruido lo deje así, nuevo. Pues yo hago esas cosas maravillosas. Dice en el verso 11: entonces a ese remanente, a ese pueblo que está destruido, Dios lo va a restaurar y volverá a cumplir sus promesas. De nuevo vas a ser ese pueblo amado. Es lo que Dios está prometiendo. Pasábamos el otro día con mi esposa, en la semana de hecho, y vimos un coche como, no sé, del 30, de esos que traían llantas así como de bicicleta, no traían puertas, eran de madera, de hecho no eran de madera así, y digo, wow, y está funcionando. Algo que se daba por basura o desechado, así era ese pueblo. Ahora ha sido restaurado. Dios promete eso. Así era nuestra vida. ¿Y qué promete Dios? Restaurarnos nuevamente. Vamos al verso 11. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Porque habrá, ¿qué es lo que va a haber? Simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. No volverán a ser como aquella nación que yo le di promesa y fue desechada, y vino sequedad, vino guerra, y fueron destruidos, y esta tierra quedó desierta. No, en ustedes va a haber paz. Pero estamos hablando del año aquí 518 antes de Cristo. Ahora estamos en el 2022. ¿Y no Israel fue desechado nuevamente? Estuvo casi 2000 años fuera de su tierra. Ahora están en lucha con los pueblos o con las naciones de alrededor. De esa paz hablaba, de ese fruto, porque ahora dicen, es que en Israel ahora se cultivan grandes frutos. ¿De eso habla? ¿De que ellos por las armas tengan esa tierra? Cuando Dios los trajo de Egipto hasta Canaán, Dios les había prometido esto. Vamos a Levítico capítulo 26. Precisamente Dios les había prometido esto: darles fruto, darles lluvia, darles paz, darles dominio sobre sus enemigos. Antes de ir a Levítico, voy a leer el capítulo 8, verso 13 de Zacarías. Usted vaya a Levítico. Yo voy a leer Zacarías 8:13, que dice así: y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvé y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Está diciendo que este pueblo, en lugar de haber recibido y ser bendición, ¿qué fue? Maldición. Pero Dios había prometido bendecirlos. Ahora sí, Levítico 26, verso 3, dice de la siguiente manera. Y cuando leemos esto, casi siempre todos decimos amén y queremos que esto sea verdad. Pero ¿cómo inicia el pasaje? Si anduviereis en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. ¿Hay una condición? Si andas en esos mandamientos, en esa obediencia, si me escuchas. Verso 4: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto.
Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera. O sea, no va a dejar de haber fruto y cosecha. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Todos queremos eso, ¿no? En México. Verso 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Un lugar ideal de paz. ¿Y esto fue real en Israel? No. Cuando ellos obedecían a Dios, Dios los guardaba. Pero cuando ellos desobedecían, que fue las más de las veces, venía el mal sobre ellos. Pero entonces Dios está prometiendo que así como fueron, como Dios los había prometido bendecir, pero ellos no recibieron bendición sino maldición por su desobediencia. Ahora en Zacarías capítulo 8, verso 14 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal, da la seguridad de lo que Dios hizo. Cuando sus padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. O sea, yo dije que les iba a hacer mal y lo cumplí por su desobediencia. Pero ¿qué continúa diciendo el verso 15? Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Esto es bien importante, hermanos, porque volviendo a Levítico 26, Dios había prometido darles esa bendición, pero como la condición era: si andan en mis mandamientos, guardan mis ordenanzas y preceptos, yo voy a hacer esto con ustedes. Entonces, ¿qué no hicieron? Guardar sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces Dios trajo todo el mal contra ellos y dice: yo dije que les daría mal y lo cumplí. Pero así como cumplí esto, también ahora quiero bendecirlos. He pensado hacerlos bien. Porque, ¿se acuerda cómo iniciamos? Porque Dios dice que los ha amado intensamente, celosamente. Por amor, por la desobediencia a ese mandamiento y amor, los juzgó. Pero por amor, solo por amor, porque ni siquiera habían obedecido, esto se llama gracia, solo por amor, Dios les está diciendo: yo pienso hacerles bien, pero tienen que empezar a vivir en obediencia a mí. Ahora tienen que vivir con verdad, con paz y misericordia. Regresando a Zacarías capítulo 8, verso 16 y 17, no lo vamos a leer, pero de esta manera tienen que vivir. Y vuelvo ahora a Levíticos 26, 7 al 9, y esto es lo que Dios les había dicho aún antes que entraran a la tierra. Y recuerdan que hablamos también de la historia. Tenían que recordar lo que Dios había dicho, lo que Dios había hecho, para ellos no vivir en desobediencia al Señor. Levítico 26, 7 al 9. Dice que este pueblo que iba a vivir en obediencia tendría esta bendición. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. ¿Y qué había pasado? ¿Israel había tenido esta victoria? No, sus enemigos los habían destruido. Verso 9, porque dice que ellos, o sea, 5 iban a perseguir a 1000, ¿no? A 100 y un 100 a 10,000. Pero dice el verso 9: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer. Y quiero que ponga atención aquí. ¿Cuál es la obra del pueblo? Verso 9: porque yo me volveré a vosotros. ¿Quién es el que se está volviendo? ¿El pueblo o Dios? Dios es el que está volviendo a dar o a reafirmar la promesa. Dios está trayendo su presencia a ese pueblo y continúa diciendo: yo os haré crecer. ¿Qué hace el pueblo? Nada. Dios es el que los está haciendo crecer. Y dice: y os multiplicaré. ¿Quién es el que los multiplica? Y lea conmigo la última parte: y afirmaré mi pacto con vosotros. O sea, Dios, para reafirmar ese pacto que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice: yo ahora los voy a restaurar, voy a hacer que vuelvan a crecer,
porque traigo mi pacto a ustedes. La historia nos confirma que Dios lo hizo. Así como trajo juicio, también Dios los volvió del exilio. Pero eso debe llevarnos también a entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hablemos de esta restauración presente y futura. Y le dije que no íbamos a mencionar mucho la restauración presente, sino la restauración futura que nos está hablando el libro de Zacarías. Dice que Él mismo ahora también los defenderá de sus vecinos, de sus enemigos, en el capítulo 9, verso 1 al 7, que leímos en la mañana. Dios va a hacer que aún esos pueblos que se consideraban fuertes se vean débiles, que levantaron murallas, sean destruidas, que tenían mucha gente, sean arrasados. Los que tenían, dice, hasta oro y plata como polvo, o sea, como lodo, dice, los va a humillar. Aquellos que habían oprimido a su pueblo, Dios los va a destruir. Pero dice en el capítulo 9, verso 8, ¿qué es lo que Dios está haciendo y qué fue lo que leímos al principio? ¿Por qué va a venir esta protección sobre el pueblo y por qué Dios va a estar destruyendo a sus enemigos? Verso 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como guarda. ¿Quién va a estar cuidando a su casa? A su pueblo. Y no está hablando solo del templo. El pueblo era su casa. El pueblo era el lugar donde Dios quería vivir. El pueblo es esa morada de Dios donde Él quiere estar en medio de ellos. Dice, entonces yo voy a acampar alrededor. ¿Qué significa acampar? Como un ejército que pone su campamento para defender contra los enemigos. ¿Quién va a estar defendiéndonos? Dios, acampando como guarda. Dice, para que ninguno vaya ni venga, y no pasarán más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Pero quiero que ponga atención en esto. Yo pensaba en este pasaje y decía, el Señor lo ha hecho. Muchas veces han sido conquistados, invadidos, y en ocasiones las pruebas vienen sobre nosotros y decimos, bueno, Señor, no que tú eres nuestro guarda, porque mucha gente dice o piensa de esa manera, entonces no me tiene que pasar nada. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor ahí? ¿O en qué tiempo haría esto? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de quién será esta restauración? Y no es, en ese tiempo Dios restauró o permitió que restauraran el templo por Zorobabel y Josué, por los profetas y el pueblo construyendo. Pero de eso está hablando. Vamos a ver, y ustedes lo tienen también ahí en su pantalla, cómo Dios está restaurando, Dios está acampando en su casa. Dios está hablando en Zacarías capítulo 3, verso 8, de un renuevo. ¿Cómo va a traer este renuevo? A ese pueblo, ese templo que ha sido destruido, esa ciudad que está en ruinas, ese pueblo que tiene una vida espiritual que no puede llamarse pueblo de Dios. ¿Cómo Dios está restaurando este pueblo? Dice el verso 8 del capítulo 3. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Qué dice, hermano? ¿Que son qué? Varones simbólicos. Lo que yo voy a hacer con ustedes es solamente la imagen de lo que estoy haciendo con ustedes es la imagen de lo que haré posteriormente. Eso es simbólico. Y entonces dice en el mismo verso, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo lo hago en ustedes como un símbolo, pero yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y grábese esa palabra, el renuevo. No solamente es el que renueva, Él mismo es el renuevo. Cuando Él llega, Él renueva todas las cosas. Y dice en el capítulo 6 de Zacarías, verso 11 al 13, cuando Josué, en representación precisamente de ese renuevo, vea qué está haciendo. Él es el sacerdote. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Al sumo sacerdote se le coronaba con corona de oro. ¿A quién se le corona? A un rey. Pero ahora la coronación no es al rey, sino es al sumo sacerdote, porque está representando que quien gobierna o quien va a gobernar va a ser el sumo sacerdote. Y bueno, ya sabemos hacia dónde va, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿A quién nos está señalando? En Hebreos dice que Jesús es el
sumo sacerdote que traspasó los cielos. Pero vamos a ir viendo los pasajes. Ok, verso 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, lo vuelve a mencionar, el cual brotará de sus raíces, o sea, brota de Dios, él edificará el templo de Jehová. A ese a quien ustedes están representando, que es coronado, viene de Dios, de sus raíces. Él es el que va a edificar el templo de Dios. Verso 13, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Se da cuenta por qué era el sumo sacerdote? Porque ese que venga va a ser el renuevo, va a ser coronado, va a llevar la gloria de Dios y él va a gobernar en su trono. Por eso es que lo estaba haciendo con ellos. Y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz habrá entre ambos. Ese renuevo se va a presentar en el templo, ahí va a ser coronado, va a entrar glorioso. Ahora, ¿dónde nos habla la Biblia acerca de eso? Vamos a Marcos capítulo 11. Narra cómo Jesús, entrando en el templo, echó fuera a los cambistas, a los que hacían negocio ahí, y vigilaba que nadie estuviera pasando con sus utensilios. Porque haga de cuenta que aquí en el templo, aquí en este lugar, ahí estaban haciendo negocios, cambiando monedas. ¿Qué más hacían? Pasando con los animalitos y los vendían. O sea, ese no era el templo. Y mire lo que dice en el verso 15, de Marcos 11. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús, ¿dónde? En el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. O sea, empezó a poner en orden la casa. Y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él llega al templo y bueno, vamos a ir poco a poco. No solo llega al templo, está poniendo orden, es celoso de su casa. Mire lo que dice Juan 2:17. Cuando Juan nos narra esto, los discípulos, ¿qué dijeron cuando Jesús hizo esto, limpiando el templo? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿No había dicho esto el Señor? Porque los he amado, los he celado, voy a traer mi presencia, voy a gobernar en este templo y voy a echar a aquellos que los oprimen. Entonces Jesús viene con ese celo de Dios. ¿Qué significa celo de Dios? Dijimos, o celo al principio. Un amor, una pasión grande. ¿Y qué más amor que el de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por su amada, por la iglesia, por la humanidad? La Biblia nos habla de la promesa, en el inciso B que usted ve en su pantalla, la promesa de la venida de ese Mesías. Estamos viendo a Jesús, pero ya el Antiguo Testamento decía, sí va a venir. Capítulo 9, verso 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, lea conmigo, tu rey vendrá a ti. Dice, viene tu rey, no es un rey humano. Tu rey vendrá a ti. ¿Cómo es este rey? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo vendría el rey de Jerusalén? ¿A través de quién venía la restauración? No era en ese momento, está hablando de una restauración futura, cuando su rey venga, pero es un rey diferente a los reyes humanos. Este rey, ¿cómo viene? Humilde, sobre un burrito, justo. Verso 10, ¿se acuerdan lo que había dicho Levítico? Que Dios traería paz y habría prosperidad y fruto. Bueno, vea lo que dice el verso 10 de Zacarías 9. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, o sea, sus armas de defensa, y los arcos de guerra serán quebrados y habrá paz a las naciones. ¿Cuándo?
cuando venga el rey justo y humilde sentado en un pollino, y su señorío será de mar a mar, y él vendrá a gobernar. Pero vamos a Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, y vea cómo Dios había estado hablando de ese renuevo, de ese rey que vendría. Y cuando vemos, por eso antes toqué Marcos y Juan, cuando vemos a Jesús entrando no solamente en el templo sino en Jerusalén, vemos a ese rey viniendo a su templo y diciendo: aquí estoy para gobernar, para traer paz, pero no la paz que ustedes buscan, no la prosperidad que ustedes buscan, sino una paz para con Dios, una vida nueva, una vida de obediencia. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o el gobierno, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son calificativos de un rey. No se conforma con decir uno solo, sino dice: este es el rey que yo traeré sobre ustedes. Pero ¿cómo va a entrar? Humilde, justo y en un burrito, en un pollino. Verso 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo voy a traer ese renuevo porque los amo intensamente. Aunque fallaron, yo les prometo restauración si ustedes se arrepienten, si viven nuevamente en obediencia. Vamos a Mateo capítulo 21. Entonces quise hablar de ese renuevo, cómo está viniendo esa restauración, pero una restauración futura. Y para nosotros es una restauración pasada y presente y futura. Pasada porque ya vino el Mesías, presente porque hemos creído en Él y estamos bajo su gobierno, y futura porque nos promete ese reino eterno con el Padre y con Cristo. Dice Mateo 21, verso 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿No decía eso el Antiguo Testamento? Lo acabamos de leer. Claro que sí. Verso 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos su manto, y él se sentó encima. ¿Quién se iba a sentar? ¿Quién iba a entrar ahí? El renuevo, el rey que viene a gobernar manso y humilde, pero también es el admirable consejero, Dios fuerte, el que viene con el celo de Dios a cumplir todo esto. ¿Vamos bien hasta allí, hermanos? Verso 8, esto es muy importante. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el ramo. 9. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, clamaban diciendo: lea conmigo: Hosana al Hijo de David. Más fuerte: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Lo que estaban diciendo: ha llegado el Rey, el Mesías, el renuevo prometido, el que trae la paz, el que trae el cumplimiento del pacto de Dios. Por eso es bien importante meditar en esos pasajes. En el capítulo 9, entonces, cuando traiga el renuevo, Dios, de Zacarías, Dios está prometiendo que por ese renuevo va a traer una salvación incomparable. De hecho, aquí le llama como una doble restauración. Capítulo 9, verso 11. Él mismo estará presente, será su rey, él será su pastor. ¿Ya lo tiene? Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Traigo el pacto desde la salvación y te saco nuevamente de tu opresión. Verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio
que os restauraré el doble. ¿Qué va a hacer el Señor? No voy a hacer lo mismo como eran antes. Va a ser algo maravilloso y más grande. No sé si se puede restaurar el doble, pero quiere decir, si les había prometido esto, yo les prometo más. Si ya iba a hacer con ustedes voy a hacer mucho más de lo que había dicho. Verso 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Dice, ahora yo los voy a levantar como un ejército y yo voy a ir peleando delante de ustedes. Verso 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo. Cuando traiga el renuevo voy a hacer esto con ustedes, una doble restauración. Voy a ir delante de ustedes y ¿qué más voy a hacer? Los voy a estar salvando y voy a ser como su pastor guiándolos. ¿Quién cumplió todo esto? El admirable, el consejero, el que vino humilde, el que vino a traer paz entrando en un pollino. Jesús. Y Zacarías estaba hablando de esto. Yo no sé si ellos podían comprenderlo, pero nosotros viendo hacia atrás podemos comprender lo que Dios ha hecho y ha restaurado. Entonces Dios está restaurando el pacto que Él había dicho. Vamos a Deuteronomio 11, verso 13 al 17. Dice, y al igual que Levítico 26 o Deuteronomio 28, Deuteronomio 6, etcétera, muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de cómo el pueblo debe vivir en obediencia, pero dice así Deuteronomio 11, 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿cuántos aman al Señor así? Ese amén estuvo así como que no hemos desayunado, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios así? Dice, si ustedes me obedecen cuidadosamente, me aman, verso 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo para todos tus ganados y comerás y te saciarás. Para ellos la bendición era tener las cosas materiales. No quiero decir que Dios no nos dé a nosotros, sí, pero para ellos, para que pudieran entender era, yo te voy a bendecir de esta manera, pero tienes que vivir en obediencia a mí. Ahora mucha gente o muchos cristianos creen que es de la misma manera, Dios me tiene que dar y entonces voy a vivir en obediencia. O si le obedezco, Dios tiene que pagarme por eso. Eso no es así. Dice el verso 16, donde estamos, Deuteronomio 11, guardaos pues en vuestro corazón para que no se infatuén o no se aparten. Dice, y os apartéis y sirváis a los dioses ajenos y se inclinen a ellos. No me dejen. Verso 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcan pronto de la buena tierra. Escuchen y yo los voy a bendecir. Obedezcan, pero si no prestan atención, ¿qué va a hacer? No voy a traer lluvia, no va a haber fruto, no va a haber paz y los voy a echar de la tierra. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Y eso es lo que nos sucede en México. ¿No tenemos todo eso? Porque nos hemos alejado de Dios. Ahora dice, yo los voy a restaurar. Y para que vean el capítulo 10, verso 1, ¿cómo dice? Ahora que yo estoy viniendo a morar en ustedes, que los he amado celosamente, que ahora estoy haciendo, que estoy acampando alrededor de ustedes y los estoy defendiendo, como promesa que había dicho en Deuteronomio, ahora se los vuelvo a decir. Miren el verso 1 que dice del capítulo 10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Ahora pidan. Jehová hará, no solo les voy a dar lluvia, ¿qué dice? Jehová hará relámpagos y os dejará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Yo los estoy restaurando y les voy a dar mucho más. Entonces Dios quiere darnos nueva vida, aun si nosotros nos alejamos, aun si le hemos fallado, aun si no le conocíamos, pero hoy le estamos conociendo. Dios promete restaurar
nuestra vida como pueblo de Dios. ¿Y para eso qué va a hacer el Señor? Dice en el capítulo 10, verso 3, para que ustedes cuando pidan yo les mande esa lluvia, vuelva a ser su Dios, esté en medio de ustedes, sientan mi presencia. Verso 3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. O sea, los sacerdotes, los gobernantes, los profetas no habían guiado al pueblo. Dice, contra ellos estoy enojado. Y hoy en ese tiempo, ¿quién sería? Contra los pastores que enseñan mal la palabra de Dios, contra los maestros que enseñan mal la palabra de Dios. Dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Dios mismo va a atender a su pueblo. ¿No es gozo para nosotros? Verso 4, de él saldrá piedra angular. De hecho, este pasaje es una referencia a Isaías 28, 16, cuando dice que él va a levantar una piedra de ángulo apreciable, y el que confíe en él no será avergonzado. En la versión 60 dice, no se va a apresurar. Yo voy a levantar esa piedra de ángulo. ¿Sabe qué es una piedra de ángulo? Es la piedra de referencia para hacer toda la construcción. Yo voy a levantar esa piedra principal. Da la dirección, el orden, la altura de ese punto de referencia que sostiene toda la construcción. Y entonces yo voy a traer mi pacto con ustedes. Verso 5, y serán como valientes en la batalla, huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán. O sea, aún van a tener victoria. Lean conmigo esta parte. Porque Jehová estará con ellos. Yo estoy levantando mi pacto, trayendo una piedra angular, voy a ser su pastor, yo voy a estar en medio de ustedes. En el mismo capítulo 10, ahora verso 6, dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque tendré de ellos piedad. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Porque tiene piedad. Es el celo de Dios, el amor incomparable de Dios. Verso 7, en la segunda parte o al final del verso dice, y se le alegrará su corazón y se gozarán en Jehová. Verso 8, y los llamaré con un silbido, los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. ¿Qué está prometiendo el Señor? La restauración. Verso 12, para ir concluyendo el día de hoy. Y los fortaleceré en Jehová, y lean conmigo, y caminarán en su nombre. Yo voy a estarlo restaurando para que ustedes puedan llegar a caminar en su nombre. ¿Y qué significa esto? Malaquías nos los dice mucho más, Miqueas, perdón, en el capítulo 4, verso 5 nos los dice más claro. Entonces ese pueblo que fue restaurado aprenderá y querrá y se gozará cuando camine en obediencia a Dios. Ese pueblo que tiene el pacto caminará en ese pacto. Yo seré su guarda y los protegeré. Dice Miqueas 4:5. Creo que lo tengo aquí, mire. Ahí está. Léanlo conmigo. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Dios ha prometido restauración, y esa restauración es que Dios va a estar acampando alrededor nuestro, defendiéndonos para que podamos caminar en obediencia al Señor. En aquel tiempo, para que el pueblo pudiera vivir así y no fuera destruido nuevamente. Eso es pedir la lluvia temprana y la tardía. Eso es tener el fruto. Eso es tener victoria sobre el enemigo. Eso es tener paz. Porque ahora ese pueblo ha aprendido a caminar en el nombre del Señor, en sus mandamientos. No solamente un tiempo. Aquí dice eternamente y para siempre. O sea, este pueblo va a vivir en obediencia, y no solamente en esta tierra, sino hasta que el Señor nos llame. Ese pueblo va a estar en la presencia de Dios porque aprendió a caminar en obediencia a Dios. El Señor nos ha restaurado, y como decía el capítulo 8 que leímos al principio, y debemos tener muy presente esto, hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, debemos tener presente que esa palabra fue para ellos, ciertamente, pero se sigue cumpliendo en nosotros. Dice, porque los he celado, con gran ira los celé. Y en Nueva Traducción Viviente dice,
Mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. Por eso prometo restaurarlos. Pero si ustedes se vuelven a mí. Es un llamado para nosotros el día de hoy. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Necesitamos ser restaurados? Es un momento en que nos volvamos a aquel que es el renuevo, al Rey admirable, consejero y Dios fuerte, que vino a restaurar el pacto que Dios había hecho. Pero ahora un pacto de doble restauración, de salvación, para que el pueblo viva en obediencia eternamente y para siempre. Vamos a ponernos en pie y oremos al Señor. Padre, cuando caminamos cada día, pensamos que vivimos en obediencia, pero nos vamos olvidando de tus mandamientos. Y a veces de poco a poco vamos olvidando tus palabras, cuando no las tenemos presentes cada día. Permite, Señor, que esa palabra, así como dice Salmo 1:2, que en la ley del Señor meditemos día y de noche. Que sea nuestro deleite, para que esa palabra no se aparte de nosotros, para que recordemos no solamente tus promesas, sino recordemos, Señor, el llamado que tenemos para vivir en obediencia. Que recordemos que así como fuimos maldición en nuestra vida pasada sin ti, ahora seamos bendición al vivir en obediencia. Que recordemos, Señor, que así como cumpliste el juicio a Israel y lo has cumplido a aquellos que te desobedecieron, también prometes y cumplirás esa restauración, doble restauración, que es lo que hoy estamos pidiendo. Y ahora no es algo que no podamos alcanzar, no es algo que tengamos que vivir por cumplir esas leyes, sino es algo que Cristo, el renuevo, ha hecho por nosotros, que Él lo ganó y ahora nos los ha entregado. Si nosotros creemos en Él, no seremos avergonzados. Que podamos volvernos a Él y ahora sí clamemos que venga la lluvia tardía, que venga la bendición, el pacto y la promesa que tú has dado a tu pueblo. Que hoy podamos vivir en paz, que vivamos en justicia, que nosotros los que hemos sido perdonados vivamos en esa paz con Dios. Tengamos la seguridad de la salvación y a partir de ahora, al igual que Jesús trajo esa gloria del Padre, nosotros podamos reflejar la gloria de Cristo. Padre, toma a tu pueblo y que realmente seamos restaurados. Así como nos has amado celosamente, ahora nosotros queremos amarte también con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su lugar.